Entrada de diario número 1, día 800 de la llegada a este mundo. El experimento fue un éxito, mas no del todo. Se logró crear un portal a la otra dimensión donde la especie dominante son equinos miniatura, conocidos como ponis. Por suerte, al cruzar a esta dimensión, mi estructura genética fue reacomodada para estar acorde a los estándares de este nuevo mundo. Debo admitir que el tatuaje, o Cutie Mark, como ellos lo llaman, no me lo esperaba. Es un reloj y el mismo portal que creamos. Por suerte, pude corroborar mis títulos frente a la mismísima regente de este nuevo mundo. Se me asignó un rango de investigador muy similar al que tenía como humano. También resultó a mi favor que me asignaran una residencia en el bosque que ellos llaman Everfree, pues fue como una brisa de aire fresco para mis investigaciones. He decidido comenzar la investigación de la planta broma venenosa. Fin de la entrada 1. Entrada de diario número 2, día 819 de la llegada a este mundo. Esta planta ha resultado no solo ser una especie desconocida para mí, sino que podría ser el santo grial de la medicina. Gracias a mis conocimientos en botánica, he descubierto que varios de sus compuestos pueden tratar distintos males. Tengo la hipótesis que, de esta planta, y con el procedimiento adecuado, se podría extraer un suero que regenere los tejidos muertos del cuerpo. Al analizar sus componentes activos, he obtenido un nuevo compuesto que modifica no solo las células sanas del paciente, sino que puede regenerar células dañadas, dando paso así a una curación acelerada. También observo que con ciertas infecciones, lo que hace es atacar a los microorganismos, dándoles algún tipo de efecto adverso que les impide su crecimiento. Le expuse los resultados directamente a Celestia para determinar su uso adecuado. Solo me dijo que continuara con mis experimentos y que si resultaban efectivos, ella misma daría su aval para implementar su uso en hospitales. Fin de la entrada 2. Entrada de diario número 3, día 836 de mi llegada a este mundo. Las pruebas son todo un éxito. La medicina a base de broma venenosa no ha mostrado ningún efecto adverso en los pacientes tratados. No he encontrado signos de alergias o efectos secundarios negativos. También concluyo que los efectos positivos son a largo plazo, pues las mejorías se mantienen incluso cuando la medicina desaparece de sus sistemas, como lo he podido evidenciar con muestras de orina y sangre de los pacientes. Al finalizar el tratamiento, los sujetos se encuentran en un estado de salud perfecta para su edad. Gracias a mis buenos resultados, la misma Celestia aprobó distribuir en algunos hospitales el medicamento para tratar enfermedades incurables y otras aflicciones que no pueden ser tratadas sin afectar al paciente. Solo espero que me aumente la financiación. Me siento como un becario. Fin de la entrada 3. Entrada de diario número 4, día 846 de mi llegada a este mundo. Me he impresionado a mí mismo con los resultados que obtuve de la broma venenosa, además de la facilidad con la que puede ser cultivada. Sin embargo, ya me imagino algunos utilizándola en eventos deportivos o generando ventas injustas. Pero a lo que íbamos. Recientemente logré capturar una cocatriz. Los pobladores de Ponyville me indicaron que puede convertir a cualquier animal en piedra, con solo verlo a los ojos. Eso atrajo mi atención y decidí empezar con mis experimentos para determinar sus usos. Inicialmente creí que sería un descubrimiento simple, una forma más barata para crear férulas o para mejorar materiales de construcción. Las pruebas son muy peligrosas, pero pude determinar que el ave puede calcificar las células animales, las cuales, a su vez, empiezan a infectar a las demás, dejando al paciente como piedra. He logrado crear un haz de luz que solo impacta con células vegetales, logrando una calcificación centrada. Así pude mejorar mi laboratorio, sin gastar más en materiales o equipo de construcción. Además, creo que estoy a punto de lograr que este invento reverse los efectos de la mirada de la cocatriz. Fin de la entrada 4. Entrada de diario número 5, día 854 de mi llegada a este mundo. Mis descubrimientos han revolucionado la industria de la construcción, dando paso a materiales más resistentes y baratos que la misma piedra. En
incluso la innovación con herramientas de mejor calidad para la construcción, ciencia médica y tecnología, llegando a superar a mi propia dimensión. Más importante aún, he confirmado el factor regenerativo de la mirada de la cocatriz. Logré crear nuevos órganos a partir de la piedra y otros elementos inorgánicos. Incluso he sido capaz de dar vida a una simple estatua que yo mismo creé, a semejanza de un perro. El sujeto actúa como un animal vivo, casi al punto de la imitación perfecta. Al hacerle análisis médicos, he descubierto que este canino, al cual llamaré Artón, ha mostrado no solo una buena salud para un perro de la edad que aparenta, sino que también ha ganado masa, al menos en 21 gramos, demostrando que tiene la capacidad de crecer. Fin de la entrada 5. Entrada de diario número 6. Día 998 de mi llegada a este mundo. He realizado un gran descubrimiento. El factor regenerador de la cocatriz no solo puede generar nuevos seres vivos a partir de objetos inanimados. Puede generar clones perfectos. No estoy hablando de similitud al 90 o 99%. Puede crear clones perfectos del mismo ser del que fueron inspirados. Solo es necesario agregar a la réplica una muestra del material genético. Al analizar el proceso más de cerca, he podido observar que durante la clonación, el proceso inicia con una base neutra para generar al nuevo ser vivo. Esta base es pura y saludable, sin ningún defecto genético que pueda traerle consecuencias a futuro. Es... ¿cómo decirlo? Un ser perfecto, solo atado por su tiempo, limitado en la Tierra, como todo mortal. He decidido mantener este descubrimiento para mi propio registro. Celestia no puede darse cuenta de lo que estoy realizando, de la forma en la que estoy jugando con la vida. De lo contrario, los fondos que he asegurado podrían ser cortados. Por el momento, solo mostraré los avances en medicina que he podido recabar. Fin de la entrada 6. Entrada de diario número 7. Día 1007 de mi llegada a este mundo. He encontrado algo sin precedentes. Un cadáver todavía fresco de una criatura algo extraña. Tiene rasgos generales de un pony, pero también tiene características de un insecto, con alas membranosas y transparentes. Lo transporté de forma ágil a mi laboratorio para analizarlo. He leído que se trata de un changeling. Sus ojos recuerdan a los de una mantis religiosa, además de poseer caninos huecos, con los cuales inyecta un paralizante para alimentarse. Los ponis aseguran que se alimentan de sentimientos, pero yo deduzco que lo hace de neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina. Es un ser sorprendente. Tiene la habilidad de cambiar de forma a voluntad. Sus células miméticas pueden replicar cualquier sustancia, cualquier elemento, pueden replicar cualquier ser vivo, incluso plantas. Va más allá de la clonación. Puede crear versiones mejoradas del original. De esa forma, puede crear una nueva especie más potente de broma venenosa, para extraer de forma directa el extracto que hoy en día se usa en hospitales de toda Ecuestria. Por supuesto, le oculté a Celestia la forma en que puede mejorar la planta, la cual es llamada como Asclepum. Debo determinar la forma óptima para sintetizar alguna droga para replicar estos efectos en otros seres vivos, como la calcificación de las células sanas bajo la mirada de la cocatriz. Una infección. Fin de la entrada 7. Entrada de diario número 8. Día 1052. He logrado recrear un virus a partir de la gripe común. Este puede introducir el mismo código genético del espécimen de Changeling a un pony adulto. Aún no he podido analizar los efectos en un sujeto real, por temor a iniciar una pandemia en la población, o peor, perder la financiación. He realizado experimentos con ratones para determinar el peligro. El sujeto no muestra ningún cambio ni efecto adverso a la hora de ser inyectado con el virus en su torrente sanguíneo. Después de 2 horas empieza a mostrar una coloración negra en su pelaje y piel. Tengo la hipótesis que el virus está cambiando la fisiología del huésped. Después de 3 horas realicé una prueba, dejándole un poco de queso al final del laberinto. El sujeto controló cada uno de sus apéndices y los cambió para pasar por encima del laberinto y llegar directamente al queso. Después de 3 horas, el sujeto tuvo una falla sistémica y murió. Decidí incinerarlo de inmediato para que el cuerpo no causara ninguna epidemia o problema a futuro.
Debo crear una cepa mejor. Este virus tiene un potencial para alcanzar una inmortalidad teórica, creando un cuerpo adaptable con curación acelerada. Observo que este virus deja al sujeto parcialmente intacto hasta el momento de su muerte, cuando se comienza a estropear. Es posible que un sujeto de mayor tamaño pueda soportar el proceso de conversión. Base solo una suposición. Entrada 8.1. He logrado crear un clon perfecto de mí mismo usando la mirada modificada de la cocatriz y un cabello. Lo dejé como un embrión en estado de suspensión con soporte vital mientras crece. Si mis cálculos son correctos, el clon terminará de crecer en un poco más de una semana. Es un ser hermoso, sin ninguna desventaja genética o problema de salud. Lo he conectado a una computadora, que aunque rudimentaria, es muy avanzada para este mundo. Así le transmitiré mis memorias y todos mis conocimientos, en caso de que yo perezca por algún experimento. Entrada de diario número 9, día 1062. He estado investigando magia para transferir almas, un tema tabú, incluso para una sociedad liberal como esta. Encontré un encantamiento para transferir parte de mi alma al clon. Mi teoría es que el alma guarda lo que somos, como si fuese un disco duro del ser. Por eso algunos espíritus mantienen su personalidad. Fue muy doloroso, pero he logrado transferir mi alma al clon, dejándolo como una copia segura de mi ser. Entrada 9.1. El momento ha llegado. Me he inyectado el virus. He sincronizado mis signos vitales con una alarma que liberará al clon en caso de que perezca en el experimento. 1 hora después de la inyección. No hay cambios en mi fisiología. Mas he notado un aumento en mi vitalidad. Me siento ágil y más flexible. Parece que el virus puede mejorar al espécimen, incluso si no lo ha cambiado físicamente. Después de 2 horas, se ha presentado un cambio fisiológico. Mi piel ahora es negra y mi pelaje es cada vez más oscuro. Mi flexibilidad ahora es maleabilidad. Puedo cambiar partes de mi cuerpo a voluntad, simulando partes de otros seres vivos. He podido replicar alas y branquias. Siempre quise explorar el lago detrás de mi cabaña. Esto es grave. Después de 3 horas, mi condición física se ha deteriorado rápidamente. Mi cuerpo ha empezado a deshacerse, dejando a mi paso partes de mi cuerpo, ya hechas un charco de carne y piel. Descubrí que puedo regenerarme reemplazando esas partes de mi cuerpo con materia orgánica en mi entorno. Pero no puedo mantener este ritmo por mucho tiempo. Debo llegar a mi laboratorio. No debo de caer. Ya casi llego. Ya casi. Signos vitales, sin señal, comenzando con la liberación del sujeto de prueba, Omega. Entrada de diario 0, día 1 de mi nacimiento. Sé que soy el clon del doctor, y aunque poseo sus conocimientos y memorias, soy plenamente consciente de que no soy él. Mi ser es una amalgama de almas, un alma vacía y el alma que solía pertenecer al doctor. He encontrado su cuerpo ya descompuesto. Lo logré transportar hasta la cabaña y lo enterré en el patio como era debido. He tenido que informar a la princesa Celestia sobre su muerte, aunque tuve que inventar la excusa de que yo era su hijo, para que ella no sospechara nada. Por suerte, mi antiguo yo dejó tanto un acta de nacimiento como documentación falsa para corroborar la historia. Por la forma en la que fui criado, tengo la habilidad de copiar casi cualquier cosa. Aún soy muy joven para poder usar completamente este poder, pero sé de lo que soy capaz. Ni siquiera el buen doctor sabía del potencial de este virus que creó. Fin de la entrada 0. Entrada de diario número 10. No sé qué pasó desde el momento en que me desmayé. Tuve que escarbar para salir de la tierra, solo para encontrar mi laboratorio desmantelado y la incubadora vacía. Es obvio que morí y mi clon despertó. Es extraño. Mis signos vitales
no han vuelto, pero sé que estoy vivo. Estoy descomponiéndome, pero gracias al mismo virus que ahora está incorporado a mi ser, puedo regenerarme usando materia orgánica. Parece que aún tengo las habilidades de cambio de forma. Seguiré con mi investigación. También siento un vacío en el pecho, pero es natural. Mi alma ya no está. Fin de la investigación. He decidido viajar para conocer más de mi nuevo cuerpo y habilidades. Sueños de cera, hijo de niebla. Nunca fue suficiente, no le temes a la muerte. Volaste cerca del sol, jugaste a ser Dios, y tus alas no aguantaron el calor, el calor. Oh, doctor, un mundo nuevo hallaste. No, no, quisiste. Debes andar en sombras, no te miran a los ojos. Ahora alguien en la luz ya ocupa tu lugar. Es el precio por